De platicarles un poquito acerca de la personalidad que nos visita el día de hoy aquí en la Universidad Latinoamericana Campus Valle. Tenemos con nosotros a Octavio Islas. Les voy a decir en breves palabras quién es la persona que nos va a regalar una gran conferencia, una gran plática. Y empiezo por lo siguiente. El doctor Islas es licenciado en Sociología, es maestro en Comunicación y Desarrollo, maestro en Administración y Tecnologías de Información y es doctor en Ciencias Sociales. Además, el doctor Islas es miembro del Consejo Directivo de la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica, es investigador de tiempo completo y director del proyecto Internet Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultural del Tecnológico de Monterrey en el Campus Estado de México. Es director de la revista web Razón y Palabra. Es director de investigación World Internet Project México. Y además ha tenido oportunidad de ser miembro de consejos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él ha sido autor y coordinador de 10 libros, más de 500 artículos periodísticos de difusión e investigación, 27 capítulos de libros, columnista del periódico El Universal, en la columna Proyecto Internet, en el suplemento TechBeat todos los lunes. Ha tenido oportunidad de participar como miembro de los comités científicos y los consejos editoriales de revistas en España, en Brasil, en diferentes lugares de Latinoamérica, en Nueva York, en Estados Unidos, en Venezuela y bueno, pues finalmente lo que yo podría platicar del doctor me podría quedar corto gracias a su vasto currículum que el día de hoy nos pues ha tenido oportunidad de platicar. Así bien, pues el doctor Islas el día de hoy está con nosotros, ya que bueno, pues hablará acerca de un autor muy importante que al final tuvo la oportunidad y la visión de nombrar a estas comunidades globales en su momento y en su tiempo, que hoy día vemos, que hoy día somos parte de, no podemos dejar de ser parte de, y bueno, pues dentro de todas estas situaciones a mí me gustaría que le dáramos un fuerte aplauso al doctor Islas. Bueno, buenos días. Fíjense que para mí es muy particular, siempre digo que es un privilegio ser invitado a determinado foro académico, pero en este caso lo es aún más por una razón bien sencilla. Mi carrera académica dio inicio aquí en la Universidad Latinoamericana hace casi 30 años. Yo estaba estudiando Sociología, de hecho estaba más o menos a la mitad de la carrera, les confieso, y en alguna conferencia de Carlos Bonilla le formulé, que era el director de Comunicación y Relaciones Públicas, le formulé algunas preguntas. Ella medio respondió, no sé si se incomodó, pero al final nos encontramos otra vez. Me dice, te ofrezco la asignatura de Sociología de la Comunicación. Oye, yo estoy a la mitad de la carrera, estoy estudiando Sociología en la UAM. Me dice, no, tú tienes que dar la materia de Sociología de la Comunicación. Entonces, él movió las cosas, estaba Jorge Ferrer como coordinador académico y pues empecé a dar clase. Y empecé a dar clase a pues, jóvenes que eran mayores que yo. Entonces, el primer encuentro fue hablar con la verdad, decirles, oye, ¿saben qué? Pues pasó lo siguiente con Carlos Bonilla, me dio la oportunidad, y pues ojalá también me la den a ustedes. Me fue muy bien con el primer grupo, así estuve más o menos como 3 o 4 años trabajando por acá. Terminé la licenciatura, luego hice la maestría en la Universidad Latinoamericana. Y bueno, pues ya lo demás es historia. Por eso les comento que para mí particularmente, número uno, resulta muy comprometedor regresar a donde todo comenzó, que fue precisamente aquí en la ULA. Y dos, pues traerles algo nuevo, algo diferente de lo que estuve platicando
en esas amenas charlas que tuve con muchísimos estudiantes con los que hoy tengo una muy buena amistad. Curiosamente, sí les puedo decir, es raro, pero algunas de las personas más destacadas que conozco de la ULA de esas generaciones, algunos incluso miembros del Sistema Nacional de Investigadores también están en su cara, parece que les da vergüenza decir que son egresados de la ULA. Yo no entiendo por qué. Y otras personas que también conozco pues, tienen títulos de la UNAM, de todas partes menos de la ULA. Pues no sé, a mí me parece que está mal, que debería darles muchísimo orgullo ser egresados de esta casa de estudios, como yo orgullosamente digo que pues, la primera oportunidad que me dieron y que definió una vocación pues fue precisamente aquí en la Universidad Latinoamericana. A la fecha tengo una extraordinaria amistad con Carlos Bonilla y no le dejaré de estar muy agradecido siempre, pues porque me abrió las puertas no a la ULA, sino a una actividad académica docente que no la cambiaría por nada. Ha sido una trayectoria muy gratificante para mí en lo personal lo que he hecho en estos años, ¿no? Bueno, les vengo a platicar. Esto es mi correo principal, está la cuenta de Twitter, está mi blog, donde pues, si les llama la atención alguna cuestión, además de subir la presentación, pues podemos estar en contacto, ¿no? Por aquí está Claudia, que me da gusto verla, fue mi alumna en la Universidad de Tepeyac también, hace algunos años. Qué bueno. Bueno, el tema es Marshall McLuhan en la comunicación digital y son historias encontradas. Ahorita les voy a platicar por qué. Este es ahora sí que el mapa, antecedentes de la economía del conocimiento. Lo platicamos de McLuhan a Tim Berners-Lee, que es el creador de la web. Un poquito de internet a 1.0 a 2.0. La generación Einstein, los prosumidores. Y finalmente un modelo que Fer y yo articulamos sobre comunicaciones digitales. Bien, pues todo iba muy bien hasta que una generación medio desquiciada allí en el TEC de Monterrey, allá por 1994, me tocó darles clase. Mi entonces asesor de tesis doctoral, Reggie Clifford, era uno de los referentes y vacas sagradas del TEC de Monterrey. Entonces me llevó a trabajar en el TEC después de haber trabajado en Televisa, con Gastón Melo, que fue el director de asesores del Tigre, de Emilio Azcárraga, presidente de Espacio Televisa muchos años y buen amigo hasta el día de hoy. Estaba en el TEC y un grupo de estudiantes me narró la anécdota Reggie Clifford y me movió radicalmente el tapete, entre ellos mis becados Fernando Gutiérrez, Jaime Limón y Carlos de la Guardia. La tesis doctoral de Reggie, que también estaba terminando su doctorado, la dirigía Graham Murdoch, uno de los culturalistas más importantes del Reino Unido. Entonces, él quizá no quiso dar clase ese día y lo que ocurrió fue que les preguntó a los alumnos, ¿saben quién es Golding, quién es Graham Murdoch? Realizó una serie de preguntas y los alumnos con cara de what. Entonces les dice, bueno, pues váyanse de aquí, les estoy hablando que es 1993, casi 94, y cuando ustedes tengan algo que decirme de Murdoch, de Golding y de todos estos autores, regresan y entonces tenemos una charla inteligente. Fernando Gutiérrez, Jaime Limón y Carlos de la Guardia fueron a algo que se llamaba internet, bajaron información, a los 10 minutos estaban en el cubículo de Reggie y les dicen, ven, vamos al salón de clase. Y en el salón de clase, de entrada Reggie reaccionó, pues no quiero ir, me parece, en 10 minutos que pudieron hacer ustedes, no me hagan perder el tiempo. Y le hicieron una serie de preguntas sobre el estado del arte, la investigación de Murdoch, como de sus últimas publicaciones, donde lo exhibieron desactualizado y tonto. Él es el actual director de investigación de TV Azteca, amigo. Entonces, a mí me sorprendió mucho esta situación, no había tomado en serio a los que eran mis becados sobre lo que era internet. Inferí que estábamos ante un nuevo medio de comunicación, me di cuenta que tus mejores alumnos también son tus mejores maestros y que tenía que aprender mucho de este grupo. Fernando, ahorita hemos publicado como 5 o 6 libros juntos, muchísimos textos. Él es el director de comunicación del TEC de Monterrey, se volvió mi jefe. Carlos de la Guardia es uno de los mejores programadores en México y Jaime Limón pues, es el director de la división de videojuegos de Microsoft en América Latina.
Otra persona que no estoy mencionando, Alejandra Laguna Soto Ruiz, que era mi becada, una mujer guapísima, es la directora de la Estrategia Digital Nacional de Enrique Peña Nieto, quien realizó las campañas en redes sociales, tanto de Rubiel Ávila como de Enrique Peña Nieto. Otra anécdota. Durante las campañas presidenciales, Claudia Benassini, un servidor, y Fernando Gutiérrez estuvimos realizando un seguimiento para el periódico El Universal con una plataforma que se llama ViroHit, que te permite de alguna manera u otra analizar el comportamiento de los distintos candidatos presidenciales. Entonces, 3 semanas antes de que concluyeran las campañas, el domingo 2 de julio, nos habla gente de Andrés Manuel López Obrador. Saben que esto es un desastre, háganse ustedes bolas y asuman la responsabilidad de las redes sociales. Entonces hay una situación curiosa porque, bueno, pues Fernando y yo, con un presupuesto de 40,000 o 50,000 pesos, 3 semanas antes de las campañas, de la celebración de las elecciones, pues estábamos ahí peleándonos con Ale Lagunes, a quien conocemos muy bien, y que tenía un presupuesto de más de 100 millones de pesos para el trabajo que realizó en redes sociales. ChoicePoint, la agencia que realizó en un momento dado todo el trabajo para Barack Obama en redes sociales, fueron las agencias que contrató Televisa, muy en concreto, para apuntalar el trabajo en redes sociales de Enrique Peña Nieto. Entonces ese presupuesto limitado pues siempre lo tuvo Alejandro. Luego tuvimos algunos roces, nosotros señalamos que el trabajo en redes sociales fue mucho mejor el realizado por Soy 132 que el que ella venía realizando con sus granjas de tuiteros y una serie de cochinadas que pues, yo no creía Alejandra Lagunes capaz de hacer ese tipo de cuestiones. Nos encontramos en la presentación de la Estrategia Digital Nacional en el Museo de Antropología, donde me pudo invitar Alejandra, y pues yo pensé que ni nos iba a saludar, y no, al contrario, se refirió públicamente a nosotros como las personas que le habíamos enseñado lo que era internet, que habíamos sido sus maestros y que había seguido la ruta de las redes sociales como una secuela de lo que había aprendido con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de economía del conocimiento. No los abrumo con anécdotas, que me encantaría platicarles mucho más de anécdotas de lo que les voy a comentar, pero se trata de otra cosa. Básicamente, miren, este es Norbert Wiener, es el creador de la cibernética. Hace algunos años, teóricos de la comunicación decían que pues, las comunicaciones entre máquinas eran un absurdo, que era, de hecho, hay una cita muy interesante que José Márquez de Melo, una de las referencias en Brasil, establece sobre uno de los grandes gurús de la comunicología latinoamericana, y señala que este autor, es lamentable, no decir el nombre, él afirmaba básicamente que las comunicaciones y las tecnologías de información eran un extravismo en la ruta de la comunicología, que era una de las modas más peligrosas que en un momento dado podría seguir la comunicación y que no valdría la pena atenderla, que el neoliberalismo y el imperialismo cultural básicamente eran los objetos que estaban de fondo. Durante muchos años el tema de las tecnologías de información pues fue terriblemente satanizada en la Academia Latinoamericana de Comunicación, todavía en algunos foros de ALAIC, donde fui director de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Muchos colegas creen que McLuhan era gringo y lo ubican como funcionalista. Verdaderos ignorantes, era canadiense y fue padre de un pensamiento complejo, una nueva sistémica que es designada como la ecología de los medios, a la cual voy a hacer algunas referencias. Por cierto, les digo que los mejores alumnos son los mejores maestros. Yo redescubrí a McLuhan gracias a Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez, que era mi alumno, se comenzó a interesar mucho por McLuhan. Yo lo volví a leer y una vez coincidieron dos momentos. 93-94 estaba despegando internet. Nosotros comenzamos a trabajar proyectos muy fuertes. Hicimos el sitio de internet de la Presidencia de la República, creamos el sistema de internet, hicimos el de la Cámara de Diputados, el de la Cámara de Senadores, Pemex. Hicimos muchas cuestiones en materia de gobierno electrónico.
Y una de las cuestiones interesantes fue que advertimos que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y en buena medida todos estos sistemas de información fueron resultado de la comprensión o el acercamiento que tuvimos de la visión McLuhan. Entonces McLuhan sirve para hacer algunas cuestiones de comunicaciones estratégicas digitales de una forma sistémica, perfectamente ordenada, y te permite comprender en un momento dado las tendencias y los ambientes mediáticos en los cuales vas a instalar el sistema. Bueno, este cuate Norbert Wiener es uno de los antecedentes fundamentales de las comunicaciones mediadas por computadoras, más admirado en las ciencias ingenieriles que en la misma comunicación. También la Academia Latinoamericana blasfema, dice que tanto Wiener como Klaus Shannon, Weber, los creadores de la teoría matemática de la comunicación, pues son un precedente de visiones estrictamente funcionalistas y un reduccionismo terrible en términos de la complejidad de los fenómenos comunicativos. Hay quienes pensamos que ocurre todo lo contrario. De hecho, hay una gran convergencia de muchísimas ciencias e ingenierías en términos de la complejidad del fenómeno informacional, y uno de los referentes para recuperar el tema pues es el mismo Norbert Wiener, y no se diga Klaus Shannon, y por supuesto los modelos matemáticos de información, ¿sí? Entonces cibernética es el término que propone Wiener en 1948, digo cibernética, el control de la comunicación en animales y máquinas. Y fíjense todo lo que recupera Wiener: teoría de los mensajes, psicología, el sistema nervioso. Para McLuhan, los medios de comunicación son extensiones de los órganos y los sentidos. El telégrafo es la primera exteriorización del sistema nervioso. Y en términos de mediamorfosis o remediaciones posibles del sistema nervioso, hagan de cuenta que un sistema nervioso muchísimo más complejo es Internet. Entonces, de hecho, hay toda una corriente bien interesante en la ecología de los medios que básicamente, por la ruta de los sistemas nerviosos, por la ruta darwiniana, realiza una serie de interpretaciones muy interesantes de McLuhan para entender la importancia del sistema nervioso como el principio del telégrafo y su consecuente remediación, que sería en un momento dado Internet, ¿no? Hay un libro muy interesante de Bill Gates que se llama Los negocios a la velocidad del pensamiento utilizando sistemas nerviosos digitales. Gates leyó a McLuhan, lo cita en el libro y habla de sistemas nerviosos entendiendo intranet, extranet e internet básicamente como extensiones del sistema nervioso de las organizaciones. Insisto, no hay nada más útil y práctico que una buena teoría, y si el hombre más rico del mundo de algo le sirvió leer a McLuhan, pues es interesante referirlo, ¿no? Bueno, la cibernética entonces es una contribución importante en el tránsito de la economía del conocimiento. Este término lo propone Alvin Toffler, otro cuate también terriblemente desdeñado en la Academia Latinoamericana de Comunicación, autor de bestsellers para muchos, y no es uno de los futurólogos más formidables que han anticipado, entre otras cuestiones, el concepto prosumismo, y el concepto de prosumidor parte precisamente de Toffler. Aquí lo interesante es cómo en 4 de octubre de 1957, según los Toffler, da inicio la economía del conocimiento, cuando los rusos colocan el primer satélite artificial orbitando alrededor de la Tierra, que es el Sputnik. Esto detona la carrera espacial. John F. Kennedy en los 60 señala, pues no va a terminar esta década, 1960, sin que los Estados Unidos hayan colocado al primer hombre en la Luna. Y gracias en buena medida a toda esta carrera espacial, se da una aceleración histórica muy interesante, y en buena medida tecnologías como los GPS y muchas otras son resultantes de todo lo que detonó el propósito de colocar el primer hombre a la Luna. Ahorita hay gente en la mecatrónica que, por ejemplo, para el año 2050 tienen propuesto desarrollar un conjunto de robots que puedan vencer al Barcelona o al Real Madrid o al equipo que ustedes quieran. Entonces, qué bueno que sean propósitos tan nobles o tan interesantes como esos, los que en un momento dado perfilen el rumbo de las revoluciones científicas y tecnológicas, y no necesariamente las guerras que siempre implican, a final de cuentas, desarrollos tecnológicos, ¿no? Y la aceleración misma de la historia. El segundo referente interesante es Shannon, hay que regresar a él.
y toda la teoría matemática de la información, hoy recuperada en comunicaciones digitales, sin duda alguna. El otro momento interesante, todos estos refrigeradores, hoy cualquier teléfono celular es más inteligente que estos refrigeradores, pero lo que tenemos es el desarrollo de las primeras grandes computadoras. Hay otra anécdota interesante. IBM es una de las firmas que contrata, ¿sí me escuchan sin el micro? Sí. Es una de las firmas que contratan a Marshall McLuhan allá por los años 60 para que desarrolle una consultoría integral de la firma. Entonces se encuentran con que McLuhan llega con una hoja y dicen: lo que les tengo que decir no va a tomarme más de 10 minutos. Para esto le habían pagado $1,000,000 por esa consultoría. Dice: bueno, lo único que les tengo que decir es que ustedes no son una compañía que se dedique a construir máquinas de escribir, ni tampoco computadoras. Su negocio es mover información. Muchas gracias, nos vemos. Eso fue lo que les dijo McLuhan. Y remató con un detalle: no podrá terminar esta década si ustedes no se comienzan a preocupar por desarrollar computadoras personales, porque el futuro corresponde a las computadoras personales. Directores de IBM, algún presidente de IBM señaló: pues este cuate está loco, ¿quién va a querer en un momento dado construir computadoras personales, ¿no? Desperdiciamos todo nuestro dinero en esta consultoría chafa que nos vino a dar este cuate. Marshall McLuhan vino varias veces aquí en México. Eulalio Ferrer, Carlos Fernández Collado, Gastón Melo, Televisa fueron algunas de las empresas que le llamaron para que diera algunos servicios de consultoría McLuhan, que varias veces visitó el país, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos es que en 1948 coinciden una serie de eventos así importantes y que van a detonar una aceleración histórica importantísima, ¿no? La cibernética, la teoría matemática de la información, la sistémica y las primeras computadoras, ¿no? Vamos al punto 2, pasando de McLuhan a Tim Berners-Lee, ¿no? De esto también les comento de alguna otra anécdota. Como en la FES Zacatlán, donde tengo muy buenos amigos, adoptaron como gran patriarca a Manuel Martín Serrano, verdadero padre de la teoría de las mediaciones, muy buen amigo, Manuel. En el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, lo que hicimos nosotros es, bueno, ¿cuál podría ser el referente? Matamos la carrera de comunicación, estamos trabajando en comunicaciones digitales desde hace algunos años, y todo fue de alguna manera u otra volcar hacia la ecología de medios, hacia McLuhan, pues toda la redefinición de la vieja licenciatura en comunicación. En alguna ocasión, en Wikipedia, cambiamos toda la información relativa a McLuhan por una tarea que le hicimos a los estudiantes. Entonces señalábamos que era el creador de las Big Macs, que era el cerebro de McDonald's y una serie de cuestiones. Y el 80% de las tareas que recibimos pues reprodujo esas tonterías que nos habíamos dedicado a publicar en Wikipedia el día anterior Fernando Gutiérrez y yo. Entonces le pusimos una revolcada a los estudiantes, señalamos que es muy importante someter a tu juicio crítico, poner en duda, realizar un doble, un triple chequeo de la veracidad de tus fuentes de información, y que tenían que revisar lo que habían aprendido de McLuhan, ¿no? Bueno, entonces en 1960 Bob Logan, que es un buen amigo neoyorquino que reside en Canadá, por cierto, del 22, la Media Ecology tiene una asociación que se llama la Media Ecology Association. El secretario académico de la Media Ecology Association es Fer Gutiérrez. Yo soy modesto conferencista oponente, y cada año nos reunimos, o en Estados Unidos, de hecho en México, en el TEC de Monterrey, hicimos alguna convención de la Media Ecology Association, pues para ver lo que está haciendo cada uno de nosotros, ¿no? Y también pues invitar a otras voces, otras lecturas que puedan realizar interpretaciones interesantes de McLuhan. Este amigo, el Bob Logan, es uno de los cuates que más ha trabajado el extender a McLuhan al universo digital. Y él lo que plantea básicamente es que pues McLuhan fue uno de los autores que anticipó en muchísimos sentidos
la sociedad de la información. Dice, bueno, en los 60 no hubo internet, claro que estaba todo el proyecto ARPANET gestándose, pero hubo McLuhan. McLuhan fue el internet de la década de los 60, según mi amigo Bob Logan, ¿no? Estas son de las primeras líneas de un libro que les voy a platicar mucho hoy, porque este año se cumplen 50 años de la edición, de la primera edición de Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Pues, por cierto, Fer Gutiérrez, Lance Strait, que es uno de los fundadores de la ecología de medios, y un servidor, vamos a coordinar un libro que reproduce capítulo por capítulo Comprender los medios de comunicación, invitando a algunos gringos, canadienses, españoles, a distintos autores especializados en los temas que trató McLuhan hace 50 años. Este texto me gusta mucho a mí porque anticipa Internet. Estamos hablando de 1964, después de 3.000 años de explosión por medio de técnicas fragmentarias y mecánicas en el mundo de Occidente de la explosión. Durante las eras mecánicas prolongamos nuestros cuerpos en el espacio. Hoy en día, después de más de un siglo de técnica eléctrica, hemos prolongado nuestro propio sistema nervioso central en un alcance total, aboliendo tanto el espacio como el tiempo en cuanto se refiere a nuestro planeta. Estamos acercándonos rápidamente a la fase final de las prolongaciones del hombre, o sea, la simulación técnica de la conciencia, cuando el desarrollo creador del conocimiento se extienda colectiva y conjuntamente al total de la sociedad humana, del mismo modo en que ya hemos ampliado y prolongado nuestros sentidos y nuestros nervios, valiéndonos de los distintos medios. McLuhan fue un autor muy difícil para la Academia Latinoamericana de Comunicación. No lo querían, lo veían como un funcionalista, como un gringo. Mucha gente lo sepultó sin leerlo, satanizó. McLuhan era sinónimo, a final de cuentas, de una visión tecnológica poco compatible con los intereses de liberación que afirmaba la Academia Latinoamericana allá por los 60s o 70s. Pero pues hay algunos libros terriblemente dolosos. He tenido la oportunidad de estar con Armand Matelar en algunos eventos. Me lo encontré en Quilmes, en Argentina, y nos tocó compartir una mesa, y se enojó mucho por un comentario que hice. Luego, a final de cuentas, la amistad prevaleció, pero le molestó mucho que dijera que estaba totalmente equivocado suponiendo que el Pato Donald era el principal enemigo a vencer. Pero te equivocaste siempre, no era el Pato Donald, era Mickey Mouse. Y la gente se rió. Él estuvo muy incómodo y luego ya en corto, pero es que es cierto, si te fijas hoy, el Pato Donald es hasta un personaje secundario de la casa de Mickey, y Mickey representa todo el arquetipo que tú siempre quisiste buscar en lo que representaba el mundo Disney, ¿no? Ya estaba un poquito más tranquilo esa situación. Y uno de los principales detractores de McLuhan, que es el padre de la economía política de la comunicación en el mundo contemporáneo, Armand Matelar. Bueno, este puede ser el titular de cualquier periódico del día de ayer, lo que significa que McLuhan sigue siendo vigente, ¿no? El medio, el proceso de nuestro tiempo, la tecnología eléctrica, está redefiniendo y reestructurando patrones de interdependencia social en cada aspecto de nuestra vida personal. Nos está reforzando a considerar y reevaluar prácticamente todo pensamiento, toda acción y toda institución formalmente dada por sentado. Todo está cambiando, tú, tu familia, tu barrio, tu vecindario, tu educación, tu trabajo, tu gobierno, tu relación con nosotros. Y estos son cambios dramáticos. ¿Sí? Bueno, para no aburrirles, les voy a hacer It's the influence of television. Now, Marshall McLuhan is translated being a high intensity, you understand, a hot medium. What I wouldn't give for a large sock as of horse opposed to the manure. print, it is essentially What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I Just give my maddening. opinion? It's a free country. He can, you have to give it so loud. I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really, I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here. I heard what you were saying.
You know nothing of my work. My whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. The age of electronic communications begins in the late 1840s with the first telegraph system, which is followed by the telephone in the 1880s, radio and motion pictures in the 1920s, television in the 1950s, and the computer, internet, or web in the 1990s. The one major theorist of how the new media have affected human behavior over that century and a half is Marshall McLuhan. The term mass media was already in use, and there was already great speculation about the mass media's grip on contemporary life. But once McLuhan lit up the sky in 1964 with his book Understanding Media, the term became his term, which was simply the media. And all discussion of the subject began with whether you agreed or disagreed with Marshall McLuhan. It's remained that way ever since. His ideas are as hotly debated today with the coming of the internet as they were in the 1960s when he became an academic star, famous enough for a director like Woody Allen to want to put him into a movie. Bueno, Tom Wolfe es uno de los padres del nuevo periodismo y de hecho les voy a dejar este material. Es un material de 24 minutos donde pues, se recrea toda la vida y los principales hechos en torno a McLuhan. Vale la pena que lo tengan en su acervo, ¿no? Un segundo video que sí vale la pena compartirles es este. A ver si le atiendo. Sequel to Turn of the Screw? It's the Perdón. influence. O sea, dos veces. Sequel to Turn of the Screw? It's the Pues finalmente cierran. All media are extensions of some human faculty, mental or physical. The wheel is an extension of the foot. The book is an extension of the eye. Clothing is an extension of the skin. Electric circuitry is an extension of the central nervous system. The extension of any one sense displaces the other senses and alters the way we think, the way we see the world and ourselves. When these changes are made, men change. Literate culture is visual and detached. It creates the civilized man, the detribalized man, the man who is not involved. And the effect of the electric revolution is to create once more an involvement that is total. Why should art and culture suddenly become very big business, like big science? The reasons are tied up with the fact that we're living in an information age. When you live in an information age, culture becomes big business, education becomes big business, and the cultural explosion or the information explosion becomes itself culture. It knocks down all the walls between culture and business. Yeah, the artist is the only person who picks his antennae, pick up these messages before anybody. And so he is always thought of as being way ahead of his time because he lives in the present. There are very many reasons why most people prefer to live in the age just behind them. It's safer. To live right on the shooting line, right on the frontier of change and so on, is terrifying. Bueno, aquí lo interesante es el uso del concepto de edad de la información que plantea McLuhan, y al final, además de toda la explicación de los medios como extensiones de nuestros órganos o nuestros sentidos, también cómo explica su teoría del espejo retrovisor.
Sé que él señala que pues, todos vivimos un paso atrás del cambio tecnológico, y que realmente vemos al futuro instalados en la perspectiva de nuestro espejo retrovisor, que instalarnos en la línea del impacto de los cambios pues resulta a final de cuentas complejo y genera enorme incertidumbre, ¿no? Esta es la famosa tétrada de McLuhan. McLuhan plantea, es muy interesante, en Las leyes de los medios. Es un libro que escriben Eric y Marshall. Eric es el hijo más grande, tuvo 6 hijos Marshall, y este libro lo terminan cuando ya McLuhan falleció. McLuhan muere el 31 de diciembre de 1980 y el libro es publicado pues, allá por 85, 86. Entonces Eric es quien termina el libro. Es un libro muy denso, es difícil de leer, pero lo más interesante es esta tétrada que señala cómo toda tecnología y todo cambio tecnológico extiende, simultáneamente vuelve obsoleto, recupera determinados efectos o a otros medios y como en un momento dado revierte. Entonces esta tétrada, que yo había leído alguna explicación interesante de Alejandro Pichitelli, pero la mejor explicación de cómo utilizar la tétrada para como una herramienta útil en la fenomenología de los cambios tecnológicos, pues con Fred Gutiérrez he escuchado la mejor explicación. Ese libro que les digo, Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, publicado por primera vez en 1964, hay una edición comentada de Ginkgo Press que fue publicada a principios de la década pasada, y pues ahora el reto, que nos parece interesante, es distintos especialistas abordemos cada uno de los capítulos de Comprender los medios de comunicación y ver qué tan vigente o cómo podemos en un momento dado recuperar y prolongar la visión McLuhaniana, ¿no? Aquí tienen algunas de las principales tesis de McLuhan: explorar proyecciones, consecuencias sobre la era electrónica, ilustrar el efecto de los medios, plasmar las teorías expuestas en la comprensión de los medios como extensiones del hombre. Esta presentación el año pasado en Nueva York la presentamos Fernando y yo, y ahorita van a ver una pantalla que les llama mucho la atención a los gringos y los canadienses. Todo iba muy bien, pero la última pantalla les llamó la atención. Por cierto, lo que está de fondo, están escuchando ruidos raros, es la versión sonora. McLuhan fue un autor hipermediático, anticipó toda la teoría de las hipermediaciones que Carlos Escolari o algunas personas han estado trabajando. McLuhan lo anticipó, produjo un libro y un disco en 1967 del medio es el mensaje, que es lo que están escuchando ustedes como fondo, ¿no? Esta es la traducción que ya les había platicado. El medio es el mensaje. Los ambientes son invisibles, sus reglas y sus patrones se ven en la fácil percepción. ¿Quiénes sí pueden advertir los cambios tecnológicos? Los poetas, los artistas, la sensibilidad del artista, y esto recupera todo el terreno de Freud y de Marcuse, que hablaban como el principio del placer representaba la gran utopía de un mundo significativamente sensible. Es decir, estamos gobernados por el principio de la realidad, y esta factura ha sido terriblemente dolorosa por lo que el hombre ha tenido que sacrificar en términos de su cultura. Entonces, reivindicar el mundo por la vía de la poesía, del arte, recuperar a los artistas, entenderlos como videntes, como incluso los cambios tecnológicos los comprenden mejor que cualquiera de nosotros, los mismos artistas, y era una de las observaciones interesantes de McLuhan, ¿no? Esta es la portada del disco de En medio es el mensaje, y los sonidos que estaban escuchando ustedes. Los medios fríos y calientes, que también hay algunos autores, el mismo Pichitelli dice, qué jalada la de McLuhan con los medios fríos y calientes.
y no lo entendieron. Es muy importante, el concepto viene de la termodinámica, de las leyes de la termodinámica, la recupera McLuhan. Bueno, la definición y el grado de participación de las audiencias son los que determinan si un medio es frío o caliente. Y también sirve mucho para imagen pública, de veras, no Víctor Gordúa o Gaby Vargas, jaladas así por el estilo. Un trabajo profundo en materia de imagen pública, y hay gente de la ecología de los medios que está haciendo este tipo de trabajos, analizando cómo medios fríos o candidatos calientes y el tipo de público en un momento dado que se presentan, y viendo si estas leyes están recuperando de la termodinámica, resultan aplicables para explicar fenómenos de opinión pública. Y sorpresa, sí funciona. La rueda como extensión del pie, el libro como extensión del ojo, la ropa como extensión de la piel, y las ciudades como extensión también de la piel y de nosotros. El iPod como una extensión del cerebro, y esta fue la que marcó mucho a mis amigos gringos y canadienses. Nos pusimos a jugar. Quentin Fiore es otro de los autores con los que McLuhan publicó una serie de libros, y en el medio es el masaje, como La Guerra y la Paz, en la aldea global. Buena parte de los párrafos de estas obras caben en 140 caracteres, entonces sería fácil de alguna manera u otra volcar el pensamiento McLuhaniano a Twitter. Seguramente McLuhan hubiese amado a Twitter. Entonces aquí jugamos con Marilyn Monroe, con John F. Kennedy, con Woody Allen, con Marshall McLuhan y Quentin Fiore, y cómo en un momento dado, pues muy a la mexicana, estarían tuiteando y jugando con esta red social, que es una perfecta extensión de la opinión pública, una amplificadora, y en ese sentido también indirectamente de la radio. Bueno, entramos al tema de web 1.0 y 2.0, y recuperar qué sirve de McLuhan en todo esto. Y bueno, Neil Postman, que es uno de los principales discípulos del buen Marshall McLuhan, también miembro de la Escuela de Toronto, plantea también una serie de reglas que permiten explicar el cambio tecnológico, ¿sí?, a lo largo de la historia. Y parecen 5 reglas para explicar el cambio tecnológico a lo largo de la historia. Pues tú esperas una disertación tremenda, y lo más interesante es la sencillez con la que Postman presenta estas 5 ideas. Esta Postman, y ese es Fernando Gutiérrez. Postman falleció en 2004 aproximadamente. Yo no conocía a Postman, pero me comentó Fer que fue a NYU, pidió por el profesor Postman, entró al cubículo, y Postman dice: oye, pues tú no eres gringo, ¿no? Dice: no. ¿De dónde vienes? De México. Dice: ¿tú qué sabes de mí? Y ya Postman, Fernando le comenzó a platicar, le gustó mucho la conversación a Postman, y es Postman quien invita a Fernando Gutiérrez a formar parte de la Media Ecology Association. Por aquí tienen las tesis. La tecnología da y la tecnología quita, es el pacto de Fausto, ¿sí? Por una parte tú tienes beneficios, pero tienes determinados grupos que van a ser afectados por el cambio tecnológico. Número 2, las ventajas y desventajas nunca son distribuidas equitativamente entre la población. O sea, hay minorías que van a obtener mejor provecho de las tecnologías, y otros grupos que van a estar relativamente marginados de las bondades de estas. Detrás de toda tecnología hay una ideología. El cambio tecnológico no es aditivo, es ecológico. ¿Qué significa eso? Que los cambios tecnológicos son totales, cambian patrones de consumo, patrones culturales. Las tecnologías cambian todo, y las tecnologías transforman y aceleran el desarrollo de las ciencias. El déficit del saber particular que puede tener determinada ciencia, gracias a la contribución de la tecnología, puede transformarse. Por ejemplo, el derecho. Hace algunos años, ¿quién pensaría que la informática sería un tema de interés para los abogados? Y en Infotec, que es el Centro de Investigación de Tecnologías de Información de CONACYT, donde estoy trabajando ahorita con proyectos de inteligencia, tiene una maestría en Derecho Informático, una de las más importantes en el país. Entonces, la vida de los contadores, vamos, hasta la vida de los papas, cambió con Internet. Internet ha trastocado todas nuestras fibras íntimas, y es difícil que en un momento dado una persona se pueda sustraer
de los retos que le impone como principio de actualidad el vivir en un mundo gobernado en buena medida por toda la información que circula a través de Internet, ¿no? Y tendemos a mitificar a los medios de comunicación, sería otra de las advertencias interesantes ahí de Postman. Mucha gente cree que la ecología de los medios es sinónimo de tecnooptimismo, pero los críticos más mordaces de la televisión, Postman, y en buena medida de las tecnologías eléctricas, el mismo McLuhan, que nunca manejó, no le llamaban la atención los medios de comunicación y sin embargo especulaba sobre estos. Con la web 2.0 es bien interesante por esto, por la figura de los prosumidores. ¿Quiénes son los prosumidores? Son los nuevos actores comunicativos. Difícilmente van a encontrar ahorita modelos de comunicación que en lugar de hablar de actores, de emisores y receptores, maneje la figura de los prosumidores como un elemento importante. Y cómo los dispositivos móviles pues, transformaron todo esto, ¿no? Todo este mundo de realidades culturales, como ya lo había anticipado Alvin Toffler en la tercera ola, ¿no? ¿Qué es Internet? Pues es una amalgama de complejos ambientes mediáticos que en un momento dado cada vez han involucrado más la participación de las audiencias. Cuando ocurre todo lo de Soy 132, uno de mis mejores amigos, Chucho Galindo, que es un SNI 3, platicábamos, me dice, ¿cómo ves esta situación? Él luego publicó un libro precisamente sobre el tema de Soy 132, la primera erupción visible. Yo creo que las redes sociales pueden reconstituir y reconstruir el tejido social. Esa es una de las utopías o esperanzas que yo tengo en materia de las redes sociales. Y creo políticamente también que si esto hubiera ocurrido 1 o 2 semanas después, no gana Enrique Peña Nieto, a pesar de los monederos Monex y todos los mecanismos de fraude y acarreo que hubo en las pasadas elecciones. Ojo, no soy López Obradorista. O sea, trabajé en las redes sociales de López Obrador porque soy opositor a todo lo que signifique la cultura del PRI, que es una gangrena que ha pudrido este país en muchísimos sentidos. Hubiera trabajado para el PAN, para el PRD, para Morena, para quien sea, menos para el PRI, por supuesto, ¿no? Y lo que creo es que si Soy 132 se detona, irrumpe 2 semanas después, analizando en un momento dado cómo desplaza a un segundo término a los candidatos y la agenda la está dictando lo que hace Soy 132, pues algunas cosas hubieran cambiado a México. Por eso hay que recuperar a Herbert Marcuse, que sería una de las izquierdas más inteligentes en términos de lo que nos puede representar el uso y la socialización de las tecnologías de información. Acabo de estar en el foro de la izquierda, este foro internacional, me tocó estar en Cuernavaca y un debate interesante ahí se presentó, porque yo lo que señalé, bueno, pues además de las tribus, de todo lo que ha fastidiado al PRD, es su ausencia de profesionalismo y su tecnofobia. No saben qué hacer y les da miedo la tecnología. Y mientras persistan ese tipo de prejuicios, en el PRD pues, difícilmente van a tener posibilidades de hacer algo. No me gusta comentarlo, pero el candidato que más apostó por los medios de comunicación y por las comunicaciones digitales fue Enrique Peña Nieto. Quizás porque él está muy guapo, como ustedes quieran, ¿no? Pero y ya ven que él tiene particular debilidad por las mujeres, pero le hace mucho caso a Alejandra, ¿no? Y Alejandra le dijo, mira, pues sí, en las elecciones en 2006 la diferencia fue de 0.57%, menos del 1% de votos legales, lo que representó 250 y tantos mil votos de diferencia. Internet pudo establecer la diferencia en esas elecciones, que no nos vuelva a ocurrir. Vamos a apostar por las redes sociales y por todo el trabajo que le vendió la Lagunes. Bueno, entonces tenemos una red bien interesante de asociación, de acumulación de conocimiento productivo, no de ingenieros, no unidireccional como la primera red, la gestada por Berners-Lee. Nuevas palabras que irrumpen en el escenario, nuevos términos con los cuales ya están ustedes familiarizados, pero las palabras y las cosas, como en un momento dado, ante la insuficiencia de poder designar la complejidad de determinados hechos, tenemos que inventar nuevas palabras para poder darle nombre a las cosas. Y en un momento dado,
lo que nos representa hoy las redes sociales e internet. Hay quienes estiman que al finalizar este año habrá 3.000 millones, datos de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de usuarios de internet, y en México por lo menos el 95% de estos usuarios de internet son también usuarios de redes sociales, ¿sí? Datos interesantes, hablando de que siempre detrás de toda tecnología hay una ideología. En 2010 Nakamura, que es uno de los directivos de Panasonic, de Matsushita, el corporativo, apostó por un concepto que se llama sociedad de la ubicuidad. La ubicuidad se supone que esté presente en todas partes, ¿no? Y lo que plantea Nakamura fue que la filosofía de la sociedad de la ubicuidad se sintetizaba en este lema: anyone, anywhere, anytime, o sea, cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Todos los servicios a la carta. A mí me encanta el blues, por ejemplo, B.B. King me mata, el rock progresivo, Emerson Lake and Palmer. Si estoy esperando un momento dado que en el canal de las estrellas dejen un ratito a Yuri, a Luis Miguel, cosas así por el estilo, para que le den cabida a B.B. King, pues me voy a morir y jamás voy a advertir ese fenómeno. Pero afortunadamente hay algo que se llama YouTube, donde hay otros cuates, otras sectas, otras familias, otras comunidades, otro perfil de consumidores como yo, que les gustan esas cosas, y en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, podemos descargar todos estos contenidos que difícilmente resultan atractivos para los medios convencionales, ¿no? Entonces, nuevos patrones de consumo cultural se están gestando a partir de la descentralización de las grandes productoras de contenidos. La convergencia total es hacia Internet, ¿no? Bueno, el concepto de generación es importante y hay que recuperarlo en las ciencias de la comunicación. Nos explica mucho, o sea, sirve para explicar los tiempos históricos y en un momento dado lo que la gente hace con su versión del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí tienen el típico concepto de generación, en este caso el diccionario de la lengua española: conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación cultural y social semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. Recuperamos a José Ortega y Gasset, que introduce el concepto generación para hablarnos de los relatos y las versiones históricas, ¿sí? Y cómo una generación, según Ortega y Gasset, uno de los historiadores que más ha seguido toda la ruta de Ortega y Gasset aquí en México es Enrique Krauss. Y podrían decir, bueno, Enrique Krauss, hijo putativo de Octavio Paz y una serie de cuestiones, todo lo que ustedes quieran, pero incluso su voz fue una de las más escuchadas. Vamos, hubo cierta sensibilidad en la izquierda en este foro internacional para escuchar a Enrique Krauss y entender muchísimas de las críticas muy razonadas que Enrique Krauss expresó en este foro, ¿no? Entonces, el concepto de generación hay que recuperarlo en la historia y meterlo en un momento dado a la cancha comunicacional. Nos daríamos cuenta cómo los padres fundadores de la comunicación aquí en México, en cantidad de grupos o edades, han establecido ciertos temas que consideran prioritarios por el espíritu de su tiempo. Es decir, podríamos explicarnos qué tipo de objetos de estudio les han llamado la atención por pertenecer cronológicamente a una determinada generación. Y esta generación fue terriblemente lesiva contra quienes afirmaron que en los nuevos tiempos de la comunicación necesariamente se tenía que desplazar a las comunicaciones digitales. ¿Cómo? Pues estás moviendo todo mi terreno de realidad. Y pues la generación de transición, de la cual quiero formar parte, donde nosotros presentamos el relato de un desencantamiento del mundo de los medios convencionales y los grandes discursos heroicos históricos de la comunicación, donde el socialismo admitía gran viabilidad y representaba una esperanza, a conceptos como prosumidores, donde, pues, ¿qué pasó con el proletariado? Porque ya no hablamos del proletariado, ¿qué es aquello de los prosumidores? ¿Qué lugar ocupan en la historia? ¿Por qué me debe interesar? Y vivimos ese choque de tiempos, ¿no? Crisis, de alguna manera, es la incapacidad de conversación de proyectos de tiempos históricos, entre otras cosas. Bueno, entonces, la convergencia, estábamos antes con Henry Jenkins, que sería
pues el referente del cual buena parte de las ideas de Scolari parten, y que sería uno de los grandes gurús en materia de ecología de los medios hoy en día. Me gusta esto porque, hablando de ganadores y perdedores con el cambio tecnológico, una de las primeras ideas de Postman, fíjense que hace algunos años Microsoft, hasta la fecha de hecho, tiene una división única y exclusivamente dedicada a ver qué es lo que está haciendo Google, porque consideran que Google es su principal competidor. Google, en cambio, considera que Microsoft es cuestión del pasado, que no representa ninguna competencia, y que en cambio, en términos de los nuevos ambientes mediáticos y los proyectos que subyacen detrás del nombre de Facebook, la verdadera competencia se establece con Facebook, ¿no? Entonces siempre hay ganadores y perdedores con cambios tecnológicos, y uno de los verdaderos perdedores en muchísimos sentidos es Microsoft, ¿no? De los rankings de las marcas más valiosas del mundo, que ustedes pueden ubicar en Interbrand, Millward Brown y Fortune, ustedes van a encontrar como la marca más valiosa del mundo hoy en día, según estos rankings, Apple, y número 2 Google. Entonces el concepto de economía del conocimiento cobra significado. Estamos transitando de la economía del petróleo, si no se lleva por patas al mundo, a una economía del conocimiento que también tuvo un momento de quiebre bien interesante, y son las elecciones en Estados Unidos, donde Jorgito Bush Jr. es impuesto por toda los operadores políticos en la Unión Americana. En Florida se consuma el gran fraude, y todo lo que representaba Al Gore y las autopistas de la información son pospuestos, pero los cambios no los puedes contener durante mucho tiempo, y finalmente bruto de la nueva economía, estos dispositivos digitales admiten un lugar protagónico, ¿no? Diferencias obvias entre nativos del nuevo mundo y pues, la estridente generación Y, ¿no? Discoteca ebria, y unos gustos por unos colores así medio estridentes, ¿no? Fíjense en un momento dado todo lo que representa en términos de ahorro cultural el contar con todos estos dispositivos en materia de cultura, entretenimiento, información, y hoy perfectamente pues, los